Imagina que llegas tarde a la escuela y ya ha empezado la clase. Ingresas al salón a toda prisa y ocupas una banca en la parte posterior. Y sin importar que el maestro está exponiendo un tema, mientras hace anotaciones en el pizarrón y tus compañeros estén concentrados y poniendo atención, tú levantas la voz y dices: ¿en qué página está esto? ¿O de qué tema es eso? El maestro interrumpe su discurso y tus compañeros voltean a mirarte con cierta actitud de desaprobación. A ti te da igual, pues crees tener derecho a preguntar qué está ocurriendo en la clase. Pero, ¿te parece educado? Y más aún, ¿crees que sea la manera correcta? Es bien sabido que todo acto de comunicación posee sus normas, las cuales en su mayoría no se explicitan ya que se consideran de sentido común y forman parte de lo que denominamos buena educación. Si existen normas dentro de cualquier situación de comunicación, es lógico pensar que lo mismo aplica en situaciones dentro del contexto escolar, tales como pedir la palabra dentro de un salón de clase o emitir un punto de vista u opinión mostrando respeto tanto a los profesores como a los pares. Pues si existen este tipo de normas en una situación de educación presencial, ¿qué nos hace creer que en un contexto de educación en línea dichas normas son innecesarias o simplemente no aplican? Bienvenidos sean todos ustedes al último episodio de nuestro podcast sobre aprendizaje en línea. En esta ocasión vamos a definir lo que es un netiquette y para qué sirve. Esperamos que la información te sea de utilidad, ya que es importante conocer la etiqueta de comportamiento cuando se trabaja, interactúa y aprende en ambientes virtuales. Es bien sabido que el Internet no es únicamente una herramienta de emisión mundial, sino también un mecanismo para diseminar información y un medio para la colaboración y la interacción entre personas sin importar su ubicación geográfica. La rápida expansión del Internet condujo a un incremento en el número de personas que utilizaban dicha herramienta con fines laborales. A fin de reglamentar su uso, en octubre de 1995, Sally Hambridge, una directiva de Intel, elaboró oficialmente el documento llamado RFC 1855, Request for Comments 1855. Documento orientado a los empleados de la empresa para que aprendieran cómo comportarse en Internet en aquella época, y el cual a la letra decía: este documento proporciona un mínimo de normas para la etiqueta a través de la red, y las cuales pueden ser adoptadas por las organizaciones. La guía ofrece un conjunto de conductas que tanto las organizaciones como los individuos pueden adaptar a su propio uso. Dicho documento ofrecía un mínimo de normas que permitieran el uso y la interacción entre personas pertenecientes a distintas organizaciones y básicamente dentro de un entorno meramente laboral. Posteriormente, los usos de Internet se extendieron a los ámbitos educativos y sociales, por lo que se hizo necesario no solo adoptar las normas ya existentes, sino encontrar maneras de regular las interacciones que ocurren a través de los ambientes virtuales. De igual manera, y con el surgimiento de las redes sociales y ocultas detrás del aparente anonimato que brinda una interacción donde en ocasiones no existe la posibilidad de conocer el rostro del interlocutor, lector o usuario, y donde con frecuencia la interacción se realiza de manera asíncrona, aparecieron personas que realizaban acciones que perjudicaban a la comunidad. En ocasiones, el uso del lenguaje inapropiado, comentarios malintencionados, contenidos ociosos u ofensivos e incluso insultos, por mencionar algunos, desvirtuaban el uso de los espacios para expresarse a través de Internet. Ante todo esto, se hizo evidente la necesidad de establecer normas que permitieran una sana convivencia e interacción por parte de los usuarios. Fue así que a partir de ese primer intento de Hambridge por reglamentar la comunicación y la interacción por Internet, siguieron varios similares hasta que apareció el libro Netiquette de Virginia Shea, publicado en 1994, y el cual ofrecía 10 reglas básicas sobre el comportamiento de la red. Pero, ¿qué es la netiquette?
Netiquette es una palabra que proviene del francés etiquette, buena educación, y del inglés net, red. Por etiqueta se entienden aquellas normas requeridas por la buena educación o prescritas por una autoridad para ser tenidas en cuenta en la vida social. Dicho término se usa para hacer referencia al conjunto de reglas que regulan el comportamiento de un usuario en un grupo de noticias, un foro de discusiones o al usar el correo electrónico. En términos simples, es la etiqueta del ciberespacio. Aunque no figura como una entrada en el diccionario de la RAE, en tiempos recientes se ha empleado el término castellanizado netiqueta. Es importante mencionar que la netiqueta no es más que una adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real a las tecnologías y el ambiente virtual. Así pues, de la misma manera que existe un protocolo para los encuentros físicos con personas, la netiqueta es el protocolo que se debe utilizar al tener contacto electrónico con otras personas. Hasta aquí podrías pensar que esto del netiquette suena muy bien, pero posiblemente te preguntas qué relación puede tener con el aprendizaje en línea, ¿cierto? Bueno, pues por principio diremos que del mismo modo que en las clases presenciales, los alumnos en un programa en línea se comunican, participan e interactúan, aunque al no existir una interacción cara a cara, se hace necesaria la implementación de reglas que aseguren que los alumnos cumplan con una etiqueta. Es por demás necesario establecer esta etiqueta al inicio del curso, de tal manera que se pueda garantizar la buena comunicación y de igual manera poder evitar futuros conflictos dentro del aula. Con respecto a la interacción en ambientes virtuales de enseñanza, la netiquette tiene que ver con aspectos tales como el respeto, la armonía y la tolerancia, que deben manifestarse en los intercambios comunicativos dentro del aula. En relación a la netiquette aplicada a la educación en línea, podemos mencionar que involucra dos aspectos importantes. 1. Por un lado, contribuye a controlar la conducta de los alumnos usuarios de manera similar a como ocurre dentro de un salón tradicional. Los alumnos en línea pueden ser en ocasiones disruptivos y ruidosos, y en ese sentido, los ambientes virtuales proporcionan un margen un poco más amplio para dirigirse a esos estudiantes, en particular a través de un mensaje de correo electrónico. Por ejemplo, para mostrar la manera en que su comportamiento impide a los demás compañeros aprender. Por el contrario, en el caso de los alumnos muy serios o demasiado reservados, es igualmente válido establecer comunicación personal directa a fin de guiarlos para que sean más participativos y contribuir a mejorar su aprendizaje. Existen otro tipo de alumnos que en ocasiones requieren de apoyo personalizado o individual, como es el caso de los sabelotodo, que a menudo interrumpen la clase y se anticipan a la información que el tutor está presentando o compartiendo con la clase. El procrastinador, que siempre se rezaga a la entrega de tareas o trabajos académicos. Y el alumno del 10 perfecto, que siempre desea saber por qué no exentó la materia e interrumpe las sesiones de retroalimentación de una evaluación. Por ejemplo, 2. El apoyo personalizado que se puede ofrecer a los alumnos se logra a través de medios tales como los chats privados o los correos electrónicos, lo cual evita que situaciones como las mencionadas arriba sean expuestas a través de un foro, donde los involucrados puedan sentirse incómodos o incluso avergonzados. Derivado de lo anterior, podemos decir que el uso de una manera aceptable de comunicación online puede ser una señal de un alumno que muestra su mejor comportamiento en línea. Es tarea del tutor presentar así como modelar la etiqueta adecuada a fin de reducir potenciales problemas de comportamiento cuando se trabaja en ambientes educativos virtuales. Entre las normas aceptables dentro de un salón de clases virtual, podemos mencionar las siguientes. No controles ninguna discusión. Da la oportunidad a tus compañeros de integrarse a la misma. No uses lenguaje ofensivo. Presenta tus ideas de manera apropiada. Sé cauteloso al usar el lenguaje de Internet. Por ejemplo, no uses las letras mayúsculas, pues estas equivalen a gritar.
Los emoticones populares, tales como las caras que expresan estados o emociones, pueden ser útiles para comunicar tu tono, pero no hay que usarlos demasiado. Evita el uso del lenguaje coloquial o demasiado informal, ya que esto podría conducirte a ser malinterpretado. Nunca te burles de la habilidad de escritura o lectura de tus compañeros. Comparte consejos con otros estudiantes. Mantén una mente abierta y mantente dispuesto a expresar una opinión que pudiera ser considerada minoría, ya que las opiniones minoritarias también deben ser respetadas. Piensa y edita antes de hacer clic en enviar. No dudes en solicitar retroalimentación de parte del tutor o de tus pares. Emplear humor es aceptable, siempre y cuando tengas cuidado en no ser malinterpretado. Por ejemplo, ¿estás siendo gracioso o sarcástico? Piensa en el posible efecto de tus palabras. Ahora bien, volviendo a las normas presentadas por Xia en 1991, vamos a presentar las 10 normas del netiquette. Regla número 1. Recuerde lo humano. La regla fundamental de la netiquette consiste en recordar que del otro lado existe una persona que tiene sentimientos. Por lo tanto, resulta útil practicar la empatía. E incluso, si se trata de defenderse, es de suma importancia hacerlo sin herir los sentimientos del otro. Regla número 2. Siga en la red los mismos estándares de comportamiento que utiliza en la vida real. En la vida cotidiana, las leyes son respetadas por voluntad propia o por temor a ser descubiertos y castigados. En cambio, en el ciberespacio es poco probable que seamos descubiertos, y es por ello que con frecuencia olvidamos que del otro lado de la pantalla hay otro ser humano, por lo que en ocasiones se incurre en comportamientos bajos, poco éticos e incluso violentos, los cuales no son aceptables. Regla número 3. Sepa en qué lugar del ciberespacio está. La netiqueta varía de un dominio a otro. Ubicar en qué área estamos interactuando como interautas resulta muy conveniente para distinguir lo que en un lugar es aceptable mientras en otro no lo es. Por ejemplo, es un grupo cerrado de chat escolar, donde se encuentra el tutor. Como parte del mismo, hacer comentarios negativos sobre el tutor está mal visto, pero si se trata de un chat personal con un compañero, no hay problema, es mencionar nuestro agrado o desagrado. Debido a que la netiqueta es diferente en diferentes sitios, es muy importante saber dónde está uno. Xia ofrece el siguiente corolario al respecto. Cuando entre a un dominio en el ciberespacio que es nuevo para usted, debe darse tiempo para observar. Póngale atención al chat o lea los archivos. Fórmese una idea de cómo actúan las personas que ya están participando y luego participe usted también. Regla número 4. Respete el tiempo y ancho de banda de los demás. En la actualidad, las personas disponen de menos tiempo que antes, posiblemente por el trabajo u otras situaciones. Es importante recordar que cuando se envía algún mensaje de correo o mensajes a un grupo o foro de discusión, estamos de cierta manera utilizando el tiempo de los demás. En ese sentido, existe la responsabilidad de asegurarse que el tiempo que las personas emplean para leer dichos mensajes no constituya una pérdida de tiempo para los lectores. Por otro lado, el ancho de banda, capacidad, se refiere a la capacidad para transportar información por los cables y canales que existen en el ciberespacio para conectarnos, dado que existe un límite en la cantidad de datos que una sección de cable puede transportar sin importar si son de fibra óptica o no. Debemos tener prudencia con la cantidad de mensajes que enviamos, ya que si por error enviamos un mismo mensaje a una misma lista de correos, estamos de manera involuntaria contribuyendo a que el receptor del mensaje pierda tiempo para abrir y eliminar mensajes repetidos. Asimismo, se está desperdiciando el ancho de banda, ya que la misma información repetida debe ser guardada en alguna parte. Regla número 5. Ponga de su parte. Véase muy bien en línea. Aproveche las ventajas del anonimato. Las redes de trabajo y de manera más específica, los grupos de discusión, permiten entrar en contacto con personas a quienes no podrían acercarse por otros medios.
Esto proporciona la ventaja de que al no ser visto, no podría ser juzgado por aspectos tales como el color de piel, edad, vestimenta o peso. Por lo general, las personas que se comunican en línea tienen el deseo de agradar a sus interlocutores, por lo que es válido aprovechar este anonimato para enfocarse en aspectos más importantes como la calidad de su escritura o las aportaciones positivas que puedan hacer en torno a un tema o manera de discusión. Lo anterior significa que tanto la gramática como la redacción cuentan. Regla número 6. Comparta el conocimiento de los expertos. Cada vez que algún usuario hace alguna pregunta en línea, con frecuencia alguna persona con conocimiento sobre el tema la leerá. Y cuando un experto da respuestas a alguna pregunta, está contribuyendo a hacer llegar el conocimiento a más personas, con lo cual la suma total del conocimiento mundial aumenta. Por esta razón, es relevante que quien posee conocimiento no tema compartirlo con los demás. Ahí radica la fortaleza del ciberespacio, en la cantidad de gente que lo usa, ya que el Internet mismo se inició y creció porque algunos científicos querían compartir información a la cual el resto de la población pudo acceder de manera gradual. Regla número 7. Ayuda a que las controversias se mantengan bajo control. Es importante que cuando se exprese una opinión en el ciberespacio, se tenga cuidado de no caer en lo que se denomina apasionamiento, y que hace alusión a la fuerza con la que se emite una opinión o comentario sin poner freno a las emociones, y que con frecuencia se hace sin tener tacto. La netiqueta condena a aquellos mensajes incendiario hecho con el afán de descalificar, ridiculizar u ofender y que generalmente ocurre a modo de guerras, de mensajes entre 2 o 3 corresponsales quienes terminan por marcar el tono de la discusión y lo que contribuye a destruir la camaradería entre los participantes en un grupo de discusión. Debido a la extensión de estos mensajes, terminan por convertirse en una monopolización injusta del ancho de banda. Regla 8. Respete la privacidad de terceras personas. Un aspecto por demás fundamental para interactuar en el ciberespacio es el respetar los datos personales de aquellos con quienes establecemos comunicación. Es decir, el hecho de que tengamos acceso a datos como direcciones de correo electrónico o publicaciones no nos otorga el derecho a difundirlos o hacerlos extensivos a otras personas. Regla número 9. No abuse de las ventajas que pueda usted tener. Es bien sabido que dentro de los ambientes virtuales algunas personas tienen mayor influencia que otras. Existen expertos en muchas áreas tales como las de juegos de realidad virtual, expertos en todo tipo de software de oficina y expertos en administrar toda clase de sistemas. No obstante, el que posean más conocimientos sobre un área en particular o sobre el funcionamiento de distintos sistemas no les da derecho a aprovecharse de la situación y con ello vulnerar la información a la que puedan tener acceso. Por ejemplo, los administradores de los sistemas no deben leer nunca el correo de otros. Regla número 10. Excuse los errores de los otros. En algún momento fuimos principiantes en la red, y no todas las personas han tenido acceso a normas que aquí se han presentado. Es por ello que cuando se encuentre con alguna persona que comete un error ortográfico, exprese un comentario desatinado o haga una pregunta tonta, o dé una respuesta innecesariamente larga, se debe ser paciente. En ocasiones es posible hacer notar el error si la ocasión lo amerita. De lo contrario, es conveniente practicar la tolerancia para no herir susceptibilidades. Sea amable cuando haga notar un error y preferentemente hágalo por mensaje privado. Como habrás podido notar en todo lo mencionado anteriormente, así como existen normas de comportamiento en situaciones donde las interacciones ocurren cara a cara, del mismo modo existen reglas de comportamiento cuando interactuamos, aprendemos o trabajamos en ambientes virtuales. Estas normas deben observarse en todo momento a fin de propiciar un buen entendimiento y mantener un flujo de comunicación óptimo que garantice el buen uso de las herramientas de comunicación y difusión de contenido del ciberespacio. Esperamos que la información aquí presentada te haya parecido útil. Agradecemos profundamente tu amable escucha a lo largo de los episodios
que conformaron este podcast sobre aprendizaje en línea. Y aunque pronto volveremos de lleno a la presencialidad en clases, siempre habrá oportunidad de interactuar en un ambiente virtual, por lo que te invitamos a hacer uso de la netiqueta. ¡Hasta siempre!